Muy buenas tardes, psicóloga Margarita Bautista. Nosotros somos estudiantes del segundo semestre del área de psicología y estamos aquí para realizarle una entrevista. Sabemos que usted ejerce el enfoque sistémico y queríamos ver si nos puede hablar un poco más sobre el tema. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, quiero primero comentarles cuál es mi formación. Yo comencé siendo profesora de educación primaria. En aquel entonces no había aquí en Pachuca la oportunidad de estudiar psicología. Entonces, pues los espacios eran muy cortos y en ese momento, pues porque me interesa también mucho el área educativa, y tuve la oportunidad de, con la generación con la que salió con nivel bachillerato, y eso me permitió entonces ir, al terminar mi carrera de profesor de educación primaria, a presentar el examen a México en la UNAM. Ya tuve la oportunidad entonces de que me aceptaran, y es ahí donde inicio prácticamente el área que es psicología. Posteriormente, al terminar esto, me doy cuenta de muchas cosas que hacen falta cuando uno sale y no es todo lo que uno quisiera, sobre todo cuando te interesa un área, ¿no? A mí en particular me interesaba mucho la familia y me interesaba mucho, pues, los niños. Y tuve la oportunidad de entrar a la Universidad Gestal de América, de allá de México, para estudiar lo que vendría a ser la especialidad en terapia de juego. Y como volvemos a lo mismo, es algo que poco a poco uno se va dando cuenta que no puede uno dejar de estudiar porque hay que prepararse. Y pues es como entro a la maestría en terapias breves, precisamente con el grupo de la UNAM, y que allá trabajan esto a nivel maestría. Y tuve la oportunidad de hacerlo con el grupo específico que venía llegando de Palo Alto, California, en donde allá se conformaron estos estudios a través de varios modelos que tienen que ver con la terapia breve. Y es así como hice la maestría. Ya posteriormente, bueno, el doctorado que hice está en función más del aspecto pedagógico, en mediación pedagógica, es como lo hice. Y bueno, esto cierra un ciclo en función de niveles, pero en función de espacios de trabajo. Bueno, ha sido muy importante el tener la oportunidad de estar cerca de personas que han trabajado estos modelos sistémicos y tomar muchos diplomados al respecto en el ILEF, que es el instituto en México que inició aquí en México lo que es psicoterapia familiar, en donde en ese espacio se ha venido trayendo gente de todos lados del mundo para poder pues tener oportunidades de conocer más ampliamente estos modelos sistémicos, como es el modelo estratégico, como es el postmoderno, a donde ya se utilizan otros elementos básicos y de apoyo para las terapias breves y obviamente para la terapia familiar. Bueno, empezando con las preguntas de la entrevista, ¿en qué tipos de pacientes funciona mejor la terapia sistémica? Bueno, la terapia sistémica funciona en todo tipo de pacientes, porque tiene un rubro muy importante el trabajo que se realiza dentro de la parte, podemos decir, tanto filosófica como metodológica. La terapia sistémica no despatologiza toda situación. Es decir, cuando estamos frente a un paciente, no nos importa si es un anciano, es un niño o es una persona que tiene alguna enfermedad mental. Nosotros no decimos estamos con un paciente esquizofrénico, sino nuestros pacientes son todos iguales, y en la forma en la que trabajamos es precisamente ponernos uno a uno con ellos para entender su postura. Y con base en lo que cada uno tiene es como nosotros lo trabajamos. Entonces se trabaja en todos, ¿no? Obviamente la terapia sistémica nace específicamente de trabajo con familia, pero todos los modelos que se agregan y se empiezan a crear dan la oportunidad de trabajar este tipo de terapia con todas las personas. Obviamente que ha sido más desarrollada en adultos, en parejas, en familias, que en niños, pero sí se trabaja también con niños y con adolescentes. ¿Y cuáles son los factores que influyen para que el paciente tenga una mejor respuesta a la terapia sistémica?
los factores que influyen del paciente para que tenga una mejor respuesta a este tipo de terapia. Ok. Bueno, aquí lo que tendríamos que considerar es que el paciente, para poder recibir con mayor eficacia las técnicas de la terapia sistémica, depende también de qué tipo de paciente es. Como les decía yo hace un momento, si es un paciente que tiene una enfermedad mental, es muy importante que esté en su tratamiento psiquiátrico para estar teniendo la terapia. ¿Sí? Eso, por ejemplo. Si es un paciente que está inmerso en un área específica familiar, en donde están teniendo la familia problemas con él, es necesario que esté la familia. ¿Sí? O sea, el trabajo ya se hace con la familia para que en él también repercuta positivamente. Como precisamente una de las características de la terapia sistémica es que ve el todo en el que se desenvuelve la persona como un sistema, por eso de ahí el nombre, ¿no? No vamos a ver a la persona en forma aislada, sino en todos sus ámbitos en donde se desarrolla. Y en este caso, teniendo en consideración que es una persona que está creando un ambiente esquizoide dentro, por ejemplo, de su familia, pues sí es importante trabajar con la familia, ¿sí? y con la persona a la que mandan la terapia, por ejemplo, ¿no? En la cuestión de los niños, por ejemplo, para que funcione bien, es importante en muchas de las ocasiones que estén los padres. Entonces se trabaja con los padres y se trabaja con el niño. Haciendo hincapié en lo que les digo, porque son sistemas, ¿sí? O sea, es muy, en su mayoría, un problema que tiene un niño tiene que ver con cómo los padres están también llevando a cabo toda la relación que tienen con él. O en este caso, a lo mejor hasta un maestro, según el problema. Eso sería como que lo que más podría yo decir que podía apoyar. O sea, en resumen, que cuando una persona va a terapia, si es que sola, si consideramos que para que avance requerimos de otras personas, le solicitamos a esas personas que estén también en la terapia. ¿Alguna vez algún paciente presentó un ataque de ansiedad durante la terapia? Y si fue así, ¿cómo logró calmarlo? Sí. Sí, he tenido pacientes con ansiedad. Yo trabajo directamente con psiquiatras que me mandan pacientes que ellos ven y yo los trabajo en el área terapéutica. Entonces sí me tocó una persona, una chica que estaba diagnosticada con ataques de pánico y entonces previo a que da un ataque de pánico da una especie de una ansiedad muy fuerte, ¿no? Obvio, en este caso con esta chica, yo no había presenciado un ataque de pánico. Por tanto, tampoco había yo presenciado cómo se daban las características previas, que son precisamente esa situación de ansiedad que se viene previo a que le da el ataque. Entonces, sí tenía yo como que solo la información, pero lo que sí había tenido yo es el conocimiento directo de la paciente. Eso me dio a mí la oportunidad de saber cómo era. Entonces, bueno, esta chica en particular era una personita muy manipuladora y tenía, previamente cuando quería lograr alguna situación, ella manipulaba sus propias condiciones para crear este tipo de cosas. Esto como lo supe, pues a través de entrevistas, a través de preguntar a los padres y a través de todo lo que ella me contaba, ¿sí? Entonces yo saqué mis conclusiones y me di cuenta que esos ataques de pánico siempre estaban asociados cuando ella se sentía amenazada ante una situación, ¿no? Entonces cuando estaba en la terapia, previamente ya había tenido un problema con su grupo, el grupo no la aceptaba, el grupo tenía no quería que estuviera ahí por todas esas características que ella tenía físicas, de hacer ruiditos, de pararse, de estar haciendo movimientos. Ellos ya estaban hartos también de muchas de las cosas que ella hacía. Entonces ya en la terapia empieza con y empieza, ¿no? Entonces lo que le hice yo a ella es, a ver, tranquila, vas a respirar como yo te voy a decir, y empecé a trabajar con ella ejercicios de respiración que trabajo en Gestalt y que le dieron a ella la oportunidad de ir a tranquila,
Ella en particular habla como niña chiquita, ¿no? Como si fuera una bebé cuando está hablando. Y en ese momento, cuando se va tranquilizando, tú puedes controlar, tranquila, tú lo puedes hacer. Yo no me exasperé, yo no me asusté, yo no me puse en condiciones como sé que en un momento dado alguien que desconoce lo hace. Estaba yo tranquila y le puse, a ver, respira así, etc. Y ya ella se fue tranquilizando, tranquilizando. Y aquí lo más importante que me pude dar cuenta es que cuando ella controló, habló perfectamente bien, pues empezó a hablar, pues como cualquier personita, le hice ver cómo estaba hablando, que se diera cuenta de esto y que viera qué estaba pasando. Esto permitió a que ella entendiera, al darse cuenta ella de eso, entendiera que efectivamente ella comúnmente usa esa postura como niña, pero lo estaba trabajando sin darse cuenta, no estaba aquí el inconsciente estaba en muchos momentos, ¿no? Y empezó a darse cuenta de las cosas. O sea, este momento que tuve de vivir este inicio de ataque de pánico, que a la vez tiene una gran parte de ansiedad, permitió que ella se diera cuenta de las cosas y que podía controlar, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente nunca se volvió a dar y a partir de ahí ella empezó a mejorar mucho, ¿no? Eso fue algo positivo. ¿Esto cómo puede ir de la mano con los sistemas como de la familia y eso? ¿Cómo se trabaja? El ejemplo que estoy dando? Bueno, obviamente esto tiene un origen. Dentro de la terapia sistémica no trabajamos el pasado, porque es una postura que se trabaja en el presente, pero sí tomamos referencia del pasado. Y por otro lado, pues al ser sistémico tenemos que estar trabajando con los padres. Entonces, yo lo que hago es trabajar inicio una terapia y hago una terapia donde estén todos para poder ver cómo está cada uno y cómo se percibe y darme cuenta cómo cada persona se está relacionando. Posteriormente ya le voy dando juego en donde busco que, bueno, el síntoma es la chica en sí, ¿no? Lo que está sucediendo en la familia y a ella es a la que llevaban a terapia. Pero bueno, yo hice primero una terapia familiar, después ya de allí la llevé a la chica que fuera sola, unas sesiones, después ya integré a los padres, a ellos primero también, independientes, o sea, fui trabajando por sistemas. Primero quise ver el sistema completo, después ya trabajé en forma con la pareja, después con la chica, después con ella y su hermana, y así fui haciendo relaciones entre los sistemas para ver cómo estaban y cómo se daban y cómo sobre todo estaban las relaciones, y así fui encontrando muchas cosas que estaban influenciando a que ella se manejara de esa manera. Eso ayudó mucho. Estos métodos que nos hablaba para tranquilizar a esta chica con su problema de ansiedad, ¿qué otros métodos puede utilizar para crear una atmósfera más cómoda para el paciente y que éste pueda expresar mejor sus sentimientos? Ok, bueno, la atmósfera es desde todo, desde cómo está el consultorio considerado. En el consultorio yo procuro que haya plantas, que haya agua, tierra, ¿no? O sea, ver la atmósfera natural. Entonces tengo plantas, tengo una pecera, ¿no? Grande, los sillones muy cómodos, ¿no? Que huela rico, tengo un con aceite y que se me fue el nombre. Bueno, que esté dándose un ambiente agradable donde se sienta cómoda la persona. Con luz, ¿verdad? Que tenga suficiente luz y que tenga esa oportunidad. O sea, el sillón en particular donde se sientan esté muy cómodo y no esté la persona que a veces se cansa y eso le causa que quiera pararse, etc. No estar cómodo eso es algo que uno debe pensar para que la persona siempre se sienta bien y todo esté en orden.
ese ambiente propicia a que estén a gusto, a que estén bien, ¿no? Y ya posteriormente, bueno, en el espacio, según el problema que se esté dando, también que la persona se siente, se sienta como quiera, como se sienta mejor. Tengo el sillón, pero también tengo sillas donde se sienta mejor la persona, ¿no? Que esté cómoda. Eso es lo que procuro. Y por decir, con los modelos teóricos que hay dentro del enfoque sistémico, en el caso de la chica, ¿cuáles fueron los que utilizó o cuáles fueron los que le dieron los mejores resultados para su tratamiento? Bueno, hay varios aspectos dentro de los modelos sistémicos que se trabajan, y hay uno que está enfocado en soluciones. Entonces yo trabajé mucho con ella la metáfora y que son los posmodernos, y trabajé mucho en cuestión del enfocado a futuro, con preguntas donde ella visualizara. Hay una acción, pregunta del milagro, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿cómo visualizas tú, cómo debería de estar la situación en tu familia? ¿Cómo sería? ¿Qué milagro pedirías, ¿sí?, que se diera dentro de la familia para que todo lo que tú vives de tus problemas se solucionara, por ejemplo, ¿no? Y entonces la chica empieza a crear una idea que establece como un milagro, pero donde ya me está dando información de cuáles son las problemáticas, ¿no?, específicas. Entonces, es cuando hablaba ella más, ¿no? Cuando yo la llevaba a situaciones a futuro, me di cuenta que entonces era importante trabajar ese enfoque. Y también algunos elementos del postmoderno, donde está el cuento. En el cuento con ella trabajaba mucho la cuestión del cuento, donde ella buscaba siempre ser un personaje. Y ese personaje lo iba cambiando, ¿no? Porque primero se puso como personaje la bruja. Ella era la bruja. Y posteriormente fue cambiando sus personajes, porque iba dándose ella oportunidad de que muchas de las cosas que le estaban pasando primero no eran culpa de ella necesariamente, y también iba descargando todo lo que ella ya no le pertenecía, y fue como ella fue mejorando, ¿no? La metáfora me daba también la oportunidad de que no directamente ella se sintiera amenazada o se sintiera agredida con lo que yo le platicaba o le quería hacer ver, y empezaba yo con metáforas, ¿sí? De tal manera que a través de la metáfora yo le daba un mensaje, ¿no? Y ella ya lo encontraba, y entonces, sí, puede ser esto, puede ser aquello. Eso fue algo que le ayudó muchísimo. Y en el cuento, bueno, aunque era también trabajado dentro de la terapia, era también escrito. Ella se llevaba como parte de la terapia que escribiera, que seguía en el cuento, a donde todo era, pues, aparentemente narrado. O sea, esto también se trabaja en la terapia narrativa, que es otro modelo. Ella lo narra desde su perspectiva, va creando el cuento, pero después ya lo lleva a trabajar en él. ¿Cómo encuentra cuáles son las actividades aptas para cada persona? Digamos, a esta chica le ponía a hacer cuentos, pero ¿cómo hace para identificar qué le sirve a alguna persona y qué le sirve a alguna otra? Pues es que ya teniéndolos enfrente de los pacientes, uno se va dando cuenta qué aspectos son los que se les facilitan. Por ejemplo, hay quien habla mucho y entonces una terapia narrativa le puede funcionar más, ¿no? Hay quien es muy cerrado, y entonces si es muy cerrado, elijo más los modelos estratégicos, ¿no? A donde se trabaja a través del familiograma y empezamos a manejar aspectos que tengan que ver con toda la información que se van obteniendo. Depende, ¿no? O hay quien, por ejemplo, no quiere hablar, no quiere decir absolutamente nada, y entonces traigo a los padres y trabajo todo lo que se manejó en un tiempo con las técnicas de comunicación, ¿no? Y entonces donde empiezo a hablar de la persona frente a ella, ya tiene que estar, y empiezo a hablar con los padres, o empiezo a hablar con la pareja, no, según quien sea, y que no quiere hablar de sí,
Y entonces a los demás les pregunto de esa persona. ¿Y tú cómo ves? ¿Y por qué se porta así? Y llega el momento en que la persona ya no soporta y dice, espérate, no es como tú dices. Y entonces ya empieza a participar, ¿sí? Y ya empieza a salir. O sea, depende de cómo sea. Aquí es muy importante que uno conozca bien los modelos, para que uno sepa cuál puede uno utilizar. Eso sería. ¿En algunos de sus casos ha recomendado alguna alternativa o corriente? Sí. Yo sí quiero dejar claro mi postura ante las corrientes o ante los enfoques. Para mí todos son excelentes, para mí todos los enfoques por alguna razón nacieron, por alguna razón se crearon y todos llegan a ser excelentes según quien lo esté trabajando y según cómo lo esté también haciendo. Creo que si a la fecha existen es porque dan resultado. Y todo depende también de que la persona que lo esté trabajando pues lo domine. Porque a veces criticamos un enfoque, pero no lo conocemos. O sea, no podemos nosotros criticar algo que no conocemos. Habrá personas que puedan, desde mi punto de vista, por ejemplo, cuando yo tengo una persona como trabajo terapias breves, son aproximadamente 10 sesiones, y esa persona requiere más y más y piensa que no acaban. Pienso que es una persona que requiere más profundidad de su trabajo, de su problema, y la mando con un psicoanalista. Porque quiere ya profundizar más en sus cosas, adelante. Y yo la mando con un psicoanalista. Cuando veo que hay situaciones que requieren una urgencia de acuerdo a quien lo pide, ¿no? Para cambios de conductas específicas, como a lo mejor niños, que urge que sea, por ejemplo, un niño que llega con un problema de déficit de atención y a los padres quieren situaciones más rápidas, yo lo mando con un cognitivo conductual. O sea, en ese sentido creo que depende del caso. Pero lo que si yo sí integro en la mayoría de mis terapias es lo gestal, que no se pelea y que tiene que ver con aspectos vivenciales. Yo utilizo mucho la parte de la gestal que tiene que ver con el darse cuenta, a través de lo obvio, a través de lo que las personas están haciendo. Utilizo mucho lo fenomenológico, en donde, por ejemplo, si llega una persona y empieza a mover su pie, y empieza así, ¿no? Y entonces yo ya le hago ver, a ver, ¿y qué está diciendo ese pie que se mueve tanto? ¿Qué sucede? Le damos vida a las cosas que están sucediendo y entonces empiezan ellos a encontrar, pero eso es gestal. Pero son técnicas que ayudan mucho y yo las utilizo. La metáfora, por ejemplo, es una técnica que se utiliza en lo sistémico y se utiliza en lo gestal. Entonces esa, por ejemplo, también la uso mucho. Y así, ¿no? Tomo más de la gestal para apoyarme en mi trabajo sistémico. Okay. Desde el enfoque sistémico, ¿cómo se trabaja dentro de la familia para la concientización de sus miembros hacia la inseguridad que hoy en día se vive? Muy buena pregunta. Bueno, trabajamos con toda la familia y empezamos desde lo que la propia familia tiene como inseguridad. Sus inseguridades personales. Muchas veces, por ejemplo, tuvimos un caso muy particular de una familia donde fue secuestrado uno de los hijos, ¿no? Y entonces ese secuestro trajo como consecuencia infinidad de situaciones familiares en donde, bueno, el hijo sí fue, afortunadamente, llegó, ¿no?, con vida a casa, pero en todo este proceso del secuestro, y que no trabajamos en forma nada más con el joven, sino donde intervino toda la familia, fue algo increíble porque dentro de toda esa inseguridad que ellos vivían como familia, o sea, tomando en cuenta sus inseguridades, sus
debilidades como familia, apareció precisamente el problema que originó esto. ¿Y cuál fue el problema? Fue entre el hijo mayor y el padre. Uh-huh. Y curiosamente, ya dentro de la terapia se dio, el hijo mayor fue el que pidió que se secuestrara al sobrino con tal de solucionar un problema que tenía que ver con el dinero, uh-huh, porque tienen una empresa familiar, y donde él no se atrevía a decirle al padre lo que había sucedido en relación a una deuda que él no pudo resolver, y ya antes de enfrentar al padre prefirió hacer algo que le diera la situación de solución a través de esto, sabiendo que el padre iba a dar el dinero que pedía. Él no podía con esa carga y lo pudo decir en terapia. Uh-huh. Pero después de todo un trabajo que se realizó, y aquí hago hincapié, la terapia sistémica permite que haya un apoyo, es decir, otro terapeuta. ¿No? Entonces mi esposo y yo comúnmente trabajamos. Él es gestante, yo soy sistémica, y los dos trabajamos. Y hicimos terapia, y él me ayudó en todo esto, ¿sí? Entonces trabajamos muy fuertemente, y afortunadamente se resolvió ese problema. Fue algo que nos dejó muy satisfechos, porque dimos cuenta que independientemente de todo lo que hay afuera y todas las situaciones que se dan, todo eso nos mueve internamente. No nada más nos mueve a nuestra inseguridad personal, nos mueve a todas nuestras deficiencias y debilidades como familia, ¿no? Y entonces aquí aparecen, ¿no? Todos estos hechos para poder fortalecer entonces lo que descubrimos en terapia, ¿no? Entonces esto dio la oportunidad de resolver el problema. Nos llevó el trabajo como unas 20 sesiones, pero dadas las características, ¿no? No nada más. Fueron las 10 que inicialmente teníamos previstas, se tuvo que ir a 20, uh-huh, en terapias de casi 2 horas, porque eran familiares. Todas las 20 fueron familiares. Y en la misma dinámica nos fue dando esa oportunidad. Uh-huh. Por todo lo que está sucediendo en ese momento. ¿Qué tan importantes son los patrones del comportamiento en la terapia sistémica? Los patrones de comportamiento no son tan importantes como en otros enfoques, uh-huh, porque nosotros no trabajamos, como les dije hace un momento, la parte patológica. El enfoque sistémico patologiza totalmente. Entonces, como despatologiza, no tenemos así como, vamos a trabajar así con un esquizofrénico, o vamos a trabajar así con un tiene ansiedad. O sea, no hay situaciones así como muy definidas porque se despatologiza. Pero lo que sí hacemos es que, y con todos, es que empatamos. Es decir, yo como terapeuta me voy a dar cuenta cómo es la persona, cómo es su lenguaje. Por ejemplo, si llega una persona indígena, por ejemplo, yo voy a tratar de empatar con esa persona y me voy a poner a su nivel de tal manera y buscar elementos que me conecten con esa persona para que quien yo soy no le cause a esa persona un problema, ¿sí? Ni yo esté teniendo o viviendo situaciones que impliquen rechazo, ¿no? O sea, yo no podría ser un terapeuta de un indígena si soy racista, ¿no? Definitivamente. No soy la persona indígena, ¿no? Entonces, aquí es primordial la empatía con la otra persona. Que si me está hablando de, por ejemplo, es religiosa y me está hablando de su religión, dentro de lo que yo use voy a utilizar elementos de su propia narrativa para que se sienta cómoda, ¿no? Si me está hablando de Dios, yo voy a utilizar eso
para poder apoyarme en mi terapia. ¿Me explico? O sea, teniendo esa parte en la que vamos a considerar elementos básicos de respeto y de como apoyo para la terapia de cómo es la persona. Eso como que sí es algo importante. Uh-huh. ¿Podría decir que hay un constante en el tipo de terapias que se necesitan hoy en día a comparación de los de hace unos años? Sí, hoy la constante es que sea rápida, que la terapia sea rápida. De allí nace la terapia breve. Ajá. Es más, el psicoanálisis ya tiene también su terapia breve psicoanalítica. También ya sale el psicoanálisis, ya también trabaja terapias familiares. O sea, ya no es como antes, nada más siéntate en el diván y llórale, no. Ya también en los cambios que ha habido en las nuevas terapias es el tiempo, ¿no? Que en donde te detienes en función del análisis del problema y que trae como consecuencia que solo sea una persona, ¿no? Ya se ha visto que es muy importante que si alguien va y tiene un problema de pareja, pues que vaya a la pareja. Ajá. No nada más una persona que vaya a la pareja. Habrá quien no quiera ir, entonces ok, se puede trabajar con la persona solo, pero es importante. Es más, ya actualmente también se trabaja en el área laboral y podemos tener terapia de pareja laboral, ¿sí? A donde puede estar trabajando un jefe con su subordinado en terapia, ¿no? Y resolver sus problemas. O sea, esa parte es necesaria. Nosotros aquí, por ejemplo, que tenemos el Centro de Formación Docente y que les damos terapia a nuestros docentes, también trabajamos con equipos. Entonces tenemos en terapia al director, al secretario académico, a su secretario, ¿no? Y trabajamos con los equipos para que también cualquier situación laboral que esté haciendo ruido en algunas áreas emocionales y traen como consecuencia que el trabajo no sea adecuado, el clima laboral, bueno, allí salen las cosas y se resuelven. Uh-huh. Creo que la urgencia de hoy son terapias breves que resuelvan el problema y que por tanto han aparecido muchas, han aparecido opciones de tipos de terapias que nos dan la oportunidad de que los problemas se enfoquen más directamente, que los tiempos sean más cortos. Y en cuanto a problemáticas, ¿existe alguna constante que ahorita... De los problemas que las personas tienen? Sí, mucho. En los adolescentes, el suicidio, intentos de suicidio, ideación suicida, muy fuerte. En las mujeres, como ahora la mujer pues ya trabaja, ya no está nada más en su casa, ya la mayoría de mujeres trabaja, tienen su propio trabajo, encontramos a mujeres que tienen muchos problemas porque en el sentido de no satisfacción, pero donde sale la ansiedad y donde sale la cuestión de pues la depresión, muy deprimidas, y también el trabajo, el estrés, ¿no? Todo ese cuadro del estrés laboral, en las mujeres, por el hecho de que pues son madres, muchas de ellas siguen haciendo labores domésticas y a la vez su trabajo, o sea, es mucho, ¿no? En el hombre, en las parejas, pues los divorcios que antes eran muy frecuentes, disminuyó esta situación porque ya las parejas no tienen, ya no se casan, ¿no? Pero están como pareja. Entonces, sus problemas a los que hemos visto nosotros que llegan es más bien en el hecho de la pérdida, que aunque no están casados, pues de repente alguien ya quiere irse, no quiere estar en la pareja, y entonces sí les pega, por supuesto, y ese es un problema, ¿no? La dependencia, la codependencia con la pareja, la codependencia con cualquier persona, puede ser hasta el padre, etcétera, ¿no? Esa es muy fuerte.
y la depresión. Y yo me acuerdo de hace un tiempo cuando yo trabajaba precisamente esto en la UNAM con la doctora Lucio Maqueo, ella es la que trabaja allá en la línea de investigación de la ideación suicida. En ese entonces se decía que por el 2020 la primera causa de muerte iba a ser la depresión, que lleva a múltiples situaciones. Sí, la primera causa era lo que podía llevar a un suicidio, la depresión, y lo estamos viendo. Las cifras, si ustedes ven, la Organización Mundial de la Salud ya nos da elementos en que efectivamente las enfermedades más fuertes en estos siglos, en estos años del nuevo siglo, ha sido precisamente las enfermedades mentales, específicamente la depresión crónica. Aumentan muchísimo características desde los jóvenes. Nunca como antes encontramos psicopatías, encontramos inicios de esquizofrenia y cosas así, gentes obsesivas. Todo esto se está dando como que muy fuerte. Entonces, bueno, el trabajo es muy importante, ¿no? Es muy importante. El caso es que también el gobierno se dé cuenta de eso y dé oportunidad de que haya plazas de trabajo de psicólogos en todos lados, ¿no? Pero pues ese problema no los hay y uno tiene que buscar. Pero bueno, ahí estaría. ¿Usted cree que la terapia sistémica ha sido afectada por la ignorancia en cuanto a la importancia de la salud mental en nuestro país? Sí, por la ignorancia, definitivamente por la ignorancia. Pero, curiosamente, los mismos psicólogos o psicoterapeutas somos enemigos del otro psicoterapeuta. ¿Sí? Porque como les dije hace un momento, criticamos mucho los enfoques. Entonces, si yo soy psicoanalista, critico mucho los enfoques actuales que trabajan en el aquí y el ahora. Y si soy X, ¿no? Yo conozco gente que trabaja en lo sistémico y también critica un cognitivo conductual. O sea, creo que eso es algo que se tiene que cambiar. Creo que esa parte, en la cuestión de todas las psicoterapias, todos tenemos como que entender esa parte. Y lo sé, los profesionales, o no sé, ¿verdad? Creo que la parte ética nos falla. Nos está fallando y somos enemigos de nuestros propios colegas. O sea, no puede ser, ¿no? Yo estoy encantada de trabajar en mi equipo, a donde una de mi equipo pues trabaja el cognitivo conductual, otra trabaja lo que es terapia psicocorporal, que tiene como base el psicoanálisis. Ella es psicomotricista. Estudió en Europa, en Francia, y ella llega con este enfoque que está basado en el psicoanálisis y trabaja lo psicocorporal. Tengo otra compañera que es psicoanalista, y yo que trabajo gestal y sistémico. Entonces, pues son muchos enfoques y nos hemos dado cuenta cómo en algunos cierto enfoque les apoya mucho a las personas. O sea, nosotros no nos ponemos a decir, a ver, es mejor esto, es mejor aquel. Creo que depende y además también depende de la persona que elija tal cual. Yo no sé si ustedes vieron o conocen el video que está en internet, en donde en su tiempo una paciente toma una terapia con Pertz, que es el que inició la Gestalt, otro que trae con Rogers, con la humanista, y no recuerdo con quién más. El caso es que se ve cómo están las sesiones con cada enfoque y al final ella decide con quién se queda, ¿no? Para seguir su terapia. Entonces también depende de con qué enfoque el paciente se sienta a gusto. O va a una terapia, por ejemplo, nos llega a pasar
que llega un paciente y dice, ay, me gustó mucho el trabajo con ustedes. Y es que esta persona, a ver, nosotros decimos, mira, no nos cuentes nada de tu anterior terapeuta, porque muchas de las veces eso, muchos terapeutas también dicen, ay, sí, es que eso no sirve, o sea, somos nosotros los mismos enemigos de nosotros mismos, al contrario, debemos apoyarnos y echarnos porras, ¿no? Porque cada quien eligió de acuerdo a su gusto, a su deseo, lo que más le llamó la atención, y creo que si trabajamos bien, hacemos las cosas con excelencia, pues la gente va a buscarnos, ¿no? Creo que esa es la parte que yo considero, que sería la ignorancia, pero hasta de nuestros propios colegas. Eso sí. Y por decir, ¿qué ocurre cuando una persona quiere romper con una jerarquización, por decir, dentro de una familia? Que, no sé, el hijo quiera tomar el papel del padre o cosas así. A ver, no entiendo bien la pregunta. ¿Qué pasa con qué o cómo? No te entiendo. Ajá, o sea, que dentro de la familia hay una jerarquización que vendría siendo los padres, los hijos, hermanos, sobrinos, así. ¿Qué pasaría que dentro de una familia donde alguien quiera romper esa jerarquización? Bueno, mira, no siempre, ¿eh? No siempre las familias están así como dicen. Sí. Es más, yo he tenido en terapia familias a donde el niño de 3 años es el que ordena, ¿sí? Es el que dirige a la familia. O sea, aquí depende de cómo precisamente ya el modelo se da a partir de la dinámica familiar que esté creando la pareja, los padres. Los padres son los más importantes y son los que más importantes en cuestión de la dinámica que se va a crear dentro de una familia. Entonces ellos van a prácticamente a iniciar cómo va a ser esa familia. Entonces, claro que ellos traen una historia, ¿no? Y esa historia también tiene que ver con otra dinámica, tanto la que trae el padre como la que trae la madre. Pero al integrar esas dos historias, crean una ellos. Y esa historia que crean, esa dinámica que crean, esa tiene que ver con todo eso que cargan. Y por tanto, ahí se va a ver reflejado en la familia, ¿no? Entonces, ¿quién es el que manda, por decirlo? ¿Quién tiene la mayor jerarquía? Pues pareciera que es el papá o la mamá, pero no necesariamente, ¿eh? Dentro de las terapias familiares podemos darnos cuenta que a veces es uno de los hijos. Por ejemplo, yo tuve un día una terapia donde fueron los padres a decirme, fueron los padres con el hijo. Y los 3 llegaron, el hijo ya 20 y tantos años y los padres, ¿no? Y lo que ellos querían estaban muy preocupados porque no sabían qué hacer, porque resulta que la hija, que es la mayor, se había ido de paseo con su esposo a Europa y había dejado a sus perritos para que los cuidara el hermano, y uno de los perritos se salió, lo atropelló un coche y pues bueno, el perrito no murió, pero el perrito quedó mal de una patita. Estaban preocupadísimos porque qué iban a hacer, porque qué le iban a decir a la hija cuando llegue, pero todos, no nada más al que le habían dejado el cuidado de los perritos, sino los papás. ¿Qué le vamos a decir? Y se va a enojar. Y díganme ahí de entrada, ¿quién tenía la jerarquía? La hija, aunque ya estaba casada, aunque ya estaba fuera de la familia, aunque ella es la que tenía esa jerarquía. Entonces, pues qué bueno que se dio esto, porque ahí aparecieron sus debilidades, cuál fortaleza tenían. Pues era una familia muy ¿no? Y la hija seguía también allí presente, aunque no fuera casada. Pero fíjense, todo esto, lo que empezaron en terapia, les ayudó muchísimo. Sin embargo, posteriormente supe, ¿verdad?, de que la hija se va a vivir a Estados Unidos con su esposo. Y ahí van los papás, ¿no? Ahí van los papás allá a quererle ayudar a cómo arreglar su casa, hasta que los suegros se meten y dicen, ya,
basta. ¿Ah? Y el esposo también se mete y dice, a ver, o estás conmigo y hacemos una familia o qué onda, ¿no? Porque hasta Estados Unidos y otra vez aquí, o sea, y ella empezó a darse cuenta de muchas cosas y entonces esto permitió también que ellos se tomaran su distancia y empezaran a hacer su vida como era, ¿no? Como tendría que ser. En el hecho ya ella hace su vida, tiene su pareja y el hijo igual que también se sentía y se dio cuenta de que también tenía que romper y tener que despegarse de los padres. Porque él está estudiando en Puebla y de todas maneras, desde Puebla y allá van los padres o el hijo se viene. Y es una cosa que los padres no habían podido romper. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, aquí depende, hay mucha situación, pero aquí interviene la dinámica y la estructura de la familia. ¿Sí? ¿Cómo se ha estructurado la familia y la dinámica que se da? Para entonces entender quiénes van las jerarquías. Ajá. Vuelvo a repetirles, ha habido que hasta un niño de 3 años es el que dirige el familia. Otro de 7 que cuando llegó y que la mamá quería ver con el hijo, etcétera, el niño se queda afuera y de repente empieza a pegar la puerta y la señora, nerviosa, espérese señora, y yo, a ver, ¿qué pasa? Quiero que ya salga mi mamá, que no sé qué. Le digo, a ver, está en consulta, te esperas, por favor. No se tranquiliza. Y pasa tantito, ay, ábralo, por favor, ábralo. No, casi tira la puerta, pero esta vez que abrí se mete y le dice, a ver a qué horas nos vamos. Pero así, a ver a qué horas. Y llevaba hasta su relojito. A ver a qué horas nos vamos. O sea, vean ustedes como un niño, ¿quién le dio esa jerarquía? Madre, ¿no? Madre soltera. No necesitaba un esposo, ya tenía allí a un hombre, entre comillas, ¿verdad? Que ella misma ejerció dentro de todos sus problemas y que le estaba dirigiendo la vida, ¿no? Entonces vean ustedes, o sea, depende, ¿ok? Y la dinámica que ejerza por los padres. Desde su perspectiva y tomando en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde que surgió el paradigma, ¿qué tan dinámico es aplicarlo hoy? Bueno, afortunadamente este paradigma nace con una necesidad como todos los paradigmas, como todos los enfoques nacen con una necesidad y a través de el tratar de responder a esa necesidad, pues es como se da la oportunidad de ir creando métodos y una base, ¿no? Y este paradigma nace en Palo Alto con el trabajo con familias que tenían algún familiar esquizofrénico. Es como nace. Porque no sabían cómo trabajar con las familias con estas características y aunque estaba el enfoque psicoanalítico, comúnmente era solo trabajar con una persona y no con la familia. Entonces había necesidad de trabajar con las familias y es como nace este enfoque, nace para trabajar con la familia. Entonces es algo que es actual, es algo tan actual que, como les dije, otros enfoques ya también trabajan en familia. Con surge y otros lo empiezan a tomar. Y al surgir surge con un trabajo que estaba enfocado en el problema, porque surge con la terapia breve. El trabajo era trabajar con la familia en determinadas sesiones enfocado al problema. Y se crean como modelo. Y así es como empiezan a surgir otros modelos. El modelo ahora enfocado en la solución, no en el problema. Otro enfocado más en la cuestión de las actividades que están realizando las personas y enfocado en lo que están ellos trabajando en familia y que le está repercutiendo. Y así empiezan a surgir el estratégico, por ejemplo, o empieza en Chile, por ejemplo, es donde nace esto del familiograma, que ha sido una herramienta que ha apoyado a muchos otros enfoques. Por ejemplo, el cognitivo conductual lo llega a utilizar, la Gestalt lo llega a utilizar, es muy
se puede decir, de apoyo, ¿no? Por ejemplo, lo trabajan en los centros de adicciones, muchísimo. O sea que ya depende que tomes de un modelo o de otro, porque está como que su generalidad, ¿no? El enfoque sistémico trabaja los sistemas, trabaja la cibernética, trabaja elementos que tienen que ver con las relaciones y la dinámica familiar y todo eso que trabaja, ¿no? Pero ya cuando tú lo llevas a determinadas áreas, a lo mejor solo tomas una cosa, ¿no? Porque son modelos diferentes. Entonces puedes tomar uno que te sirva y pues ya estás usando cierta herramienta. Creo que eso es bueno. Mientras permanece, creo que es algo que se necesita. Actualmente está el modelo postmoderno que viene a darle vida al enfoque sistémico y ese enfoque postmoderno nos da herramientas a donde se trabaja también ya con los equipos, por ejemplo en el área de la salud, el trabajo sistémico permite que esté presente, por ejemplo, el médico, que esté presente el equipo interdisciplinario y se trabaja con la asesoría, como les dije, permite el trabajo de coterapeuta y entonces eso da la oportunidad de que esté en un equipo interdisciplinario con el paciente. O sea, esa es una apertura nueva también que no se permite en otros enfoques. Esto es interesante también, ¿no? Y entonces surgen los grupos de apoyo, ¿no? Y aquí en el enfoque sistémico se trabaja mucho el grupo de apoyo, tanto lo que se dé a nivel familiar como en otras áreas. O sea, puede estar presente el maestro si está en la escuela, que es una situación del área escolar, puede estar presente el maestro como puede estar presente los padres. Eso da una apertura mayor ante problemas y se puede resolver, ¿no? Como que en esta necesidad de que sea rápido o de que quieran ya resolverlo, pero ya, pues eso se hace también. Eso creo que permite que continúe, ¿no? Y se seguirá mejorando. Bueno, queremos agradecer el tiempo que nos ha brindado para realizar esta entrevista. Ok, con mucho gusto. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.